Ya, vamos a continuar nuestro tema de estudio. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda para estar en este lugar nuevamente, para estudiar la palabra de Dios. Gracias también a nuestro hermano que nos visita. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora el capítulo 3, versos 12. Capítulo 3, versos 12 se habla de la iglesia en Filadelfia. Vamos a dar una lectura completa hasta el 13, desde el 7 hasta el 13. A ver, Delfín, ayúdame con la lectura. 7. Desde el capítulo 3, 7 hasta el 13. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan yo que te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descendiente del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya, gracias. Ya habíamos visto la primera parte, ¿no? Es la iglesia en Filadelfia, el mensaje de la iglesia en Filadelfia. La iglesia se caracterizaba por ser una iglesia fuerte, pero con poca fuerza, diríamos así, en cierto sentido. Bueno, ahí el saludo, la identificación que encontramos en la primera parte, cuando dice el verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Es decir, nuestra impresión de lo que nos es dicho depende de una gran parte de nuestra impresión del que habla, en este caso. Aquí habla el santo, o sea, Cristo, ¿no? En naturaleza y en esto en absoluto. El verdadero Dios, Jesucristo, no puede mentir, ya vimos, ¿no? En varios pasajes habíamos visto, Dios no miente de ninguna manera. También estaba refiriéndose, y nos decía el mismo texto, el Hijo de David, el Cristo, porque el Hijo de David se refiere a Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, luego más adelante ya veíamos ya la parte de lo que es la alabanza, ¿ya? En los versos 3-8. Dios dio a esta iglesia las oportunidades para la obra del evangelismo, ¿no? Tiene poca fuerza, puede significar que esa era una iglesia de pocos miembros. Puede significar eso. Y pobres en lo material. En la vista de los hombres parecía de poca fuerza, pero mientras que la iglesia en Sardis parecía ser una iglesia muy viva y eficaz con muchos miembros, pero esta iglesia parecía tener poca fuerza, pero era al mismo tiempo muy fuerte, con pocos miembros. Decía, al guardado mi palabra, eran fieles, sanos y leales respecto a la voluntad de Dios de acuerdo a la verdad. No han negado la fe, se mantenían en la fe del Evangelio, eso es importante.
Y luego hay promesas y estímulos, ya en el verso 9. Fue de gran ánimo y estímulo para la iglesia saber que de alguna manera Dios los vendría a ayudar en momentos difíciles, en momentos contra los enemigos, ¿no? No importando cómo Dios lo haría, pero de alguna manera Dios estaría ahí presente para ayudarles, para fortalecerlos en todo momento, porque hay que recordar que Dios es el que nos da la fuerza, la fortaleza y nos protege en momentos, no solamente en la iglesia en Filadelfia, sino en todo momento, a todas las iglesias de Cristo en momentos difíciles. Pero también decía ahí donde está la sinagoga de Satanás, en el mismo versos 9. Se refiere a los judíos inconversos, que reclamaban ser el pueblo de Dios, pero que definitivamente estos en realidad servían a Satanás. No eran el pueblo de Dios, ¿no? Eran contrarios a la voluntad de Dios. Y el verso 10, cuando decía, por cuanto has guardado la palabra y mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, porque el mundo entero, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, la iglesia en Filadelfia había guardado la palabra de Cristo, que que habla de la perseverancia de Cristo en los sufrimientos, aún en los sufrimientos. Cristo promete guardar también a estos hermanos en todo momento de la prueba que iban a pasar en algún momento, ¿no? En el mundo inconverso, especialmente hablando del Imperio Romano en particular. Los que guardaban la palabra, o sea, los que guardaban los mandamientos de Dios, porque Dios tiene esa promesa para los que guardan realmente las promesas divinas, o sea, los mandamientos de Dios, para los que hacen la voluntad de Dios. O sea, protegerlos, ayudarlos en todo momento. Esto, pues, al entender los primeros cristianos en la iglesia en Filadelfia, fue de gran ayuda para ellos. Y no solamente para ese tiempo, sino también para este tiempo. Porque el saber que Dios está de nuestro lado para ayudarnos a pesar de los grandes momentos difíciles, pero que Él está a nuestro lado para ayudarnos, es un gran contento, una gran ayuda, una gran fortaleza. Ya pasamos al versos, ¿por qué está allá en el versos 10? Ya pasamos al versos 11 y 12, porque el versos 11 y 12 tienen conexión los dos. Es decir, los versos 11 y 12 del capítulo 3. Dice ahí, al que venciere, yo lo haré columna. A ver. 3, 11, 12. No, 11, 12, de 3, capítulo 3 de Apocalipsis, ¿tú estás leyendo? Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la cual desciende del cielo, el nombre de la ciudad de mi Dios, que desciende de lo alto, o sea, la nueva Jerusalén, la ciudad que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bueno, ahí encontramos algo importante. Antiguamente, especialmente, recordemos brevemente que esto, ser columna en el templo de Dios simboliza la permanencia en la casa de Dios. Eso es lo que significa. Ser columna en el templo de Dios significa la permanencia en la casa de Dios. Vamos a ver el capítulo 7:15. Este sería de Apocalipsis. Véase el capítulo 7:15 de Apocalipsis. A ver, lee, Tony. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya, gracias. Entonces, luego vamos a leer el Salmos 27:4. Salmos 27:4. A ver, lea usted, hermana, por favor. Una cosa he demandado a Jehová,
esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ya, gracias, hermano. El Salmo de David es un Salmo de David. Es decir, en este texto que acabamos de leer, nos damos cuenta que, de acuerdo a lo que dice el versos 11 y 12 del capítulo 3, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es decir, ser columna en el templo, ya dijimos, de Dios simboliza la permanencia en la casa de Dios. O sea, siempre está permanentemente bajo la obediencia al Dios del cielo, ¿no? No se descuida. También está protegido por Dios. En este versos 4 que leímos de Salmos 27, presenta la figura de morar con Dios. Pues es una figura de morar con Dios en los cielos, sin miedo, sin temor de ninguna clase, sin temor de ser echado afuera, porque está con Dios, ¿no? Ya no hay nada que temer. Ahí también dice, escribiré, decía el texto, versos 12, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Esos son símbolos. Estas frases son símbolos de ser uno identificado como persona o como perteneciente a Dios. Como perteneciente, o sea, que yo soy parte de ese Dios único, que soy parte de la ciudadanía, o sea, en ese caso, ¿no? En este caso. Y a la ciudadanía del estado final, porque vamos a ver el verso 21 también, el capítulo 21, versos 2 de Apocalipsis. O sea, ¿qué es lo que está diciendo entonces? Ya dijimos antes, ¿no es cierto? Ser columna simboliza la permanencia en Dios, y el Salmos 27:4, que se presenta la figura de morar con Dios siempre, sin miedo, sin temor de ninguna clase. Y luego ya leímos el verso, capítulo 21:2 de Apocalipsis, 21:2. ¿Qué dice ahí? Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Ya, entonces ahí, gracias, hermano. Entonces ahí podemos darnos cuenta que son símbolos, como les dije, de ser uno identificado como perteneciente a Dios. Se identifica con Dios, ¿sí? Pero aquí es que Dios nos identifica como verdaderamente como hijos de Él, como cristianos, pero por la obediencia a la verdad del Evangelio, por la permanencia en el Evangelio. De eso se trata. Y como ya vimos también en el capítulo 21, versos 2. O sea, ahí dice, en mi nombre y mi nombre nuevo, el nombre de Cristo. ¿Sí? 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Estaba preparada. Juan dice que tuvo esta visión, porque él es el que está revelándonos esta verdad divina, que Dios se la reveló, ¿ya? Pero también más adelante en el capítulo 19, un poco más antes, digamos, capítulo 19:2 de Apocalipsis. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito y ninguno conocía sino él mismo. Ya, o sea, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿De quién se trata? ¿Ya? Su nombre es nuevo, o sea, en categoría o clase, diríamos, en otras palabras. La idea es que Dios reconocerá lo que es suyo, como suyo, al que venza, porque al vencedor Dios le ha otorgado esta oportunidad apreciada. Antiguamente los nombres de gente prominentes se escribían fueron escritos en las columnas de los templos. Por ejemplo, se escribió en Egipto, yo recuerdo, el nombre de las columnas de los templos, el nombre de Moisés. Ya, y bueno, de gente prominente se escribían en los nombres, en los nombres de ellos se escribían en los templos o en las columnas de los templos. Ya. El que venciere, o sea, muestra un símbolo aquí. Dice que al que venciere se identificará como perteneciente al Cristo victorioso. Solo al vencedor. Porque por algo dice en Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Cuáles? Todos los que describe ahí, los cobardes, ya para entender bien esta frase. Es decir, ¿quiénes son los que Dios los identifica como sus verdaderos hijos o sus verdaderos vencedores? Es a los que avanzan con Cristo eternamente, está para estar eternamente con Él y terminan bien la carrera. No está difícil de entender, ¿no? No hay dónde dar la vuelta tampoco, pero Dios dice que al vencedor, Dios lo hará parte en la ciudad santa. ¿Ya? Lo hará parte o le identificará como perteneciente al Cristo victorioso. Por eso dice, al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Porque para esto estaba propuesto hacer, para que nunca más salga de ahí, del lugar eterno en Dios. Bueno, vamos a ver la parte, el verso 11 se nos quedó, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver entonces. Ahí hay el consejo, la exhortación y admonición, en el verso 11. Y aquí yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Una de las cosas importantes que hace mención el pasaje, versos 11, es que hay que retener lo que se tiene, lo que se tiene, para que nadie otro gane ventaja por nosotros, o sea, tome nuestro lugar. ¿Ya? Por eso dice, yo vengo pronto. Bueno, aquí dice, yo vengo pronto. Significa que Cristo vendrá en el sentido de enviar ¿a quién? A alguna calamidad para probar, pues. Porque de alguna o de otra manera Cristo ha venido muchas veces en esa manera, ¿ya? Para hacerle tomar en cuenta al hombre, al ser humano, de que tiene que ser un cambio, de que tiene que arrepentirse, de que tiene que cambiar, de que tiene que enderezar su sendero, su vida, ¿no? Cristo había prometido una posible venida contra la iglesia de Sardis. Y en el Nuevo Testamento habla de varias venidas de Cristo, porque de continuo viene, ¿sí?, en su providencia para obrar en los asuntos del mundo, porque Él es el que obra en los asuntos del mundo y de su iglesia especialmente. El Nuevo Testamento no afirma que la segunda venida de Cristo sería en el primer siglo, tampoco nos dice que vendrá en el primer siglo, porque quizá muchos de los sectarios ya esperaron la venida de Cristo al malentender los pasajes de la venida de Cristo, de que hablan de la venida de Cristo.
Entonces ellos se entendieron mal y ellos esperaron en el primer siglo mismo ya la venida de Cristo. O sea, hablando de la segunda venida. Pero lo cual no aconteció, pero Cristo muchas veces vino. Porque Cristo viene muchas veces, o ha venido muchas veces, en las calamidades que ha habido, o en los diferentes momentos que ha habido para probar a los habitantes de la tierra. Y al mismo tiempo protege a su iglesia. ¿Sí? No vayamos muy lejos, por ejemplo, ustedes muchas veces hayan oído en Estados Unidos pasan siempre esos ciclones, ¿ya? Y que cuánta gente muere, ¿cierto? Entonces, pero la gente no se arrepiente, no endereza el camino, y por consiguiente no hay nomás. En nuestro país, en muchos países, ya, definitivamente. Pero Cristo viene de alguna manera, así, ya. Que no se trata de la venida del juicio final, o sea, de la venida en el día final, pero ha venido muchas veces para hacerle que reconozca el hombre de que Dios existe, y también a su iglesia, para que el hombre reconozca el cristiano que Dios existe y enderece su vida. ¿Sí? A la iglesia mismo, si no, yo vendré pronto, si no se arrepiente, si no hay un cambio, yo vendré pronto, ya, si no se arrepiente. Pero Dios también nos dice de manera clara que Él está listo para proteger a los que le sirven a Él, ¿sí? A los servidores de Él, a los valientes, soldados de Cristo, a los fieles, a los luchadores, a los que están dispuestos a vencer en todo momento en la batalla que llevamos. Porque claro, como cristianos llevamos una batalla cada día contra el mal, contra el imperio del mal. Pero Cristo ha prometido protegernos en todo momento. No es solamente, Cristo está hablando de las iglesias de Laodicea, de Sardis, o tal vez de Filadelfia únicamente, no. Es a todas las iglesias de Cristo. Recordemos que el mensaje de las 7 iglesias es el mensaje a todas las iglesias de Cristo de todos los tiempos, ¿no? Porque la palabra o las frases 7 o el numeral 7 es lo completo, lo perfecto, ya, para indicar no solamente a las iglesias de Cristo de ese tiempo, en el primer siglo, sino también a las iglesias de hoy. Pero también Cristo habla a las iglesias de hoy para que se arrepientan de lo que mal están haciendo, ¿no? Y este mensaje de las iglesias, el mensaje de las 7 iglesias que podemos decir de lo que nos habla en Apocalipsis, es un mensaje para todas las iglesias en el día de hoy, para que reconozcan, que reconociéramos todos los cristianos en dónde estamos, en qué camino estamos llevando, ¿no? Ahora bien, miremos también otro texto en Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces aquí habla pues de la segunda, lo que habla de la segunda venida, ¿no es cierto? Con tales venidas, como tales venidas de las que está hablando en Apocalipsis. Pero aquí habla de qué. Vamos a ver el texto. Otra vez vamos a leerlo. Este es en el 9:28 de Hebreos. A ver, ¿cómo nos decía? Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está, la segunda venida, ¿no es cierto? Ya. Pero como les digo, de acuerdo a lo que dice este texto, Cristo viene y ha venido varias veces en ese sentido, ¿no?
en alguna calamidad para probar a los moradores de la tierra. ¿Ya? Cristo viene para probar también a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Cristo hablando universalmente, o a las iglesias de Cristo autónomas de los diferentes lugares del mundo. ¿Ya? Ahora bien, el versos 3, que ahí es una instrucción del cual ya nos dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, casi en todas las iglesias, en todos los mensajes a las iglesias de Cristo, a las iglesias de que está aquí escrito en el libro de Apocalipsis, les dice esto. ¿Por qué les dice esto? La misma instrucción que fue dada a las otras iglesias. El Espíritu habla del mismo mensaje escrito, para recordar definitivamente que el mensaje en primer lugar, el mensaje de Dios es uno. O sea, la doctrina de Él es una. Ya, no hay tantas doctrinas. Ya, eso como primera parte. Y este mensaje que se dirige directamente a las personas, a los seres humanos que tienen oído, que tienen conocimiento, y especialmente a las personas, los seres humanos, para que, sabiendo que al oidor, al que podemos oír, se dirige el mensaje, ya no hay excusas en el día final. ¿Por qué? Porque Dios se dirigió a los que tenemos oído, de manera para que escuchemos de manera clara y efectiva el mensaje divino. ¿Ya? Por eso, como ustedes han de ver en todos los mensajes que se refiere a las iglesias de Cristo en el libro de Apocalipsis, termina con esta instrucción: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? Con el fin de que ya no haya excusa en ninguna clase, sabiendo que el mensaje divino es un mensaje exclusivamente para que pueda ser entendido por todos, porque no es un mensaje oculto, no es un mensaje extraño, sino que es un mensaje que se puede oír, que se puede entender, y lo que es más, se puede corregir. La vida a través del mensaje entregado, la vida del que escucha. En particular, cada uno de los cristianos, y en definitiva toda la iglesia. Hasta ahí es lo que hemos podido ver, lo que se refiere al mensaje de la iglesia de Filadelfia. Y luego ya tenemos continuando ya lo que sigue, es el versos 14. Bueno, podemos hablar todavía porque hay tiempo. Es el verso 14, es decir, el mensaje a la iglesia de Cristo en Laodicea. En Laodicea. Reprendida y sin alabanza,